El sujeto y el poder, Michel Foucault. ¿Por qué estudiar el poder? La cuestión del sujeto. Las ideas que me gustaría discutir aquí no representan ni una teoría ni una metodología. Quisiera decir, antes que nada, cuál ha sido la meta de mi trabajo durante los últimos 20 años. No ha consistido en analizar los fenómenos del poder ni en elaborar los fundamentos de tal análisis. Mi objetivo, por el contrario, ha sido en crear una historia de los diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra cultura. Me he ocupado desde este punto de vista de tres modos de objetivación que transforman a los seres humanos en sujetos. Primero, están los modos de investigación que tratan de otorgarse a sí mismos el estatus de ciencia. Por ejemplo, la objetivación del sujeto hablante en la Gremier General, la filología y la lingüística, o bien en este primer modo la objetivación del sujeto productivo, del sujeto que trabaja, en el análisis de la riqueza y de la economía, o un tercer ejemplo, la objetivación del mero hecho de estar vivo en la historia natural o en la biología. En la segunda parte de mi obra, estudié la objetivación del sujeto en lo que llamaré prácticas divisorias. El sujeto se encuentra dividido en su interior o dividido de los otros. Este proceso lo objetiva. Algunos ejemplos son el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los buenos muchachos, entre comillas. Finalmente, he querido estudiar, es mi trabajo actual, el modo en que un ser humano se convierte a sí mismo o a sí misma en sujeto. Por ejemplo, elegí el dominio de la sexualidad, el modo como los hombres aprendieron a reconocerse a sí mismos como sujetos de sexualidad. Así, el tema general de mi investigación no es el poder, sino el sujeto. Es verdad que me involucré bastante en la cuestión del poder. Muy pronto me pareció que mientras que el sujeto humano está inmerso en relaciones de producción y de significación, también se encuentra inmerso en relaciones de poder muy complejas. Ahora bien, me parecía que la historia y la teoría económicas proporcionaban un buen instrumento para estudiar relaciones de producción, que la lingüística y la semiótica ofrecían instrumentos para estudiar las relaciones de significación. Pero para las relaciones de poder no contábamos con herramientas de estudio. Solo podíamos recurrir a maneras de pensar sobre el poder basadas en modelos legales. Esto es, ¿qué es lo que legitima el poder? O podíamos recurrir a maneras de pensar sobre el poder basadas en modos institucionales. Esto es, ¿qué es el Estado? Era necesario, por lo tanto, extender las dimensiones de una definición del poder. Si se deseaba utilizar esta definición en el estudio de la objetivación del sujeto. Necesitamos una teoría del poder, puesto que una teoría supone una objetivación previa, no se le puede tomar como base de un trabajo analítico. Pero este trabajo analítico no puede llevarse a cabo sin una conceptualización progresiva. Y esta conceptualización implica un pensamiento crítico, una revisión constante. Lo primero que debe revisarse es lo que llamaré las necesidades conceptuales. Con ello quiero decir que la conceptualización no debería fundarse en una teoría del objeto. El objeto conceptualizado no es el criterio único de una buena conceptualización. Necesitamos conocer las condiciones históricas que motivan nuestra conceptualización.
Necesitamos una conciencia histórica de nuestra circunstancia actual. Lo segundo que habría de revisar es el tipo de realidad de la que nos estamos ocupando. Un escritor de un conocido diario francés expresó una vez su asombro. ¿Por qué tanta gente plantea en la actualidad la noción de poder? ¿Se trata de un tema tan importante? ¿Es tan independiente que pueda ser discutido sin tomar en cuenta otros problemas? El asombro de este escritor me sorprende. No puedo creer que la afirmación de esta cuestión se haya planteado por primera vez en el siglo XX. Con todo, para nosotros, el poder no es solo una cuestión teórica, sino que forma parte de nuestra experiencia. Quiero mencionar únicamente dos formas patológicas. Esas dos enfermedades del poder del fascismo y el estalinismo. Una de las múltiples razones por las que son para nosotros tan enigmáticas es que a pesar de su carácter histórico único, no son completamente originales. Utilizaron y difundieron mecanismos que ya estaban presentes en la mayoría de otras sociedades. Y más que eso, a pesar de su propia locura interna, utilizaron ampliamente las ideas y los procedimientos de nuestra racionalidad política. Lo que necesitamos es una nueva economía de las relaciones de poder, usando la palabra economía en su sentido teórico y práctico. En otras palabras, desde Kant, el papel de la filosofía es impedir que la razón vaya más allá de los límites de lo dado en la experiencia. Pero desde ese mismo momento, esto es, a partir del desarrollo del Estado moderno y de la gestión política de la sociedad, el papel de la filosofía también ha sido vigilar los poderes excesivos de la racionalidad política y esto es pedirle demasiado. Todo el mundo conoce estos hechos banales, pero el hecho de que sean banales no significa que no existan. Lo que tenemos que hacer con los hechos banales es descubrir o tratar de descubrir cuál es el problema específico y tal vez original relacionado con ellos. La relación entre la racionalización y los excesos de poder político es evidente y no debería ser necesario esperar a la burocracia o a los campos de concentración para reconocer la existencia de tales relaciones, pero el problema es, ¿qué hacer con un hecho tan evidente? ¿Probamos la razón? Pienso que nada más sería estéril. Primero, porque el campo al que se aplica no tiene nada que ver con la culpa o la inocencia. Segundo, porque no tiene sentido referirse a la razón como la entidad contraria a la sinrazón. Por último, porque tal intento nos obligaría a desempeñar el arbitrario y aburrido papel del racionalista o del irracionalista. Intentamos analizar este tipo de racionalismo que parece ser privativo de nuestra cultura moderna y que tiene su origen en la Aufklärung. Creo que este era el enfoque de algunos de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Mi objetivo, sin embargo, no es iniciar una discusión de sus trabajos, aunque son muy importantes y valiosos. Más bien, sugeriría otra manera de analizar los vínculos entre la racionalización y el poder. Podría ser prudente no tomar como un todo la racionalización de la sociedad o de la cultura, sino analizar este proceso en diversos campos, cada uno en referencia
a una experiencia fundamental: la locura, la enfermedad, la muerte, el crimen, la sexualidad, etcétera. Pienso que la palabra racionalización es peligrosa. Lo que tenemos que hacer es analizar racionalidades específicas en lugar de invocar siempre el progreso de la racionalización en general. A pesar de que la Aufklärung constituyó una fase muy importante de nuestra historia y el desarrollo de la tecnología política, creo que debemos referirnos a procesos mucho más remotos y queremos comprender cómo hemos sido atrapados en nuestra propia historia. Quisiera sugerir aquí la otra manera de avanzar hacia una nueva economía de las relaciones de poder que sea a la vez más empírica, más directamente relacionada con nuestra situación presente y que implica más relaciones entre la teoría y la práctica. Este nuevo modo de investigación consiste en tomar como punto de partida las formas de resistencia contra los diferentes tipos de poder, o, para utilizar otra metáfora, consiste en utilizar esta resistencia como un catalizador químico que permita poner en evidencia las relaciones de poder, ver dónde se escriben, descubrir sus puntos de aplicación y los métodos que utilizan. En lugar de analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, se trata de analizar las relaciones de poder a través de enfrentamientos de las estrategias. Por ejemplo, para averiguar lo que significa cordura para nuestra sociedad, quizás deberíamos investigar lo que está sucediendo en el campo de la locura, para comprender lo que significa legalidad, lo que pasa en el campo de la ilegalidad, y para comprender en qué consisten las relaciones de poder, quizás deberíamos analizar las formas de resistencia y los intentos hechos para disociar estas relaciones. Como punto de partida, tomemos una serie de oposiciones que se han desarrollado durante los últimos años. La oposición al poder de los hombres sobre las mujeres, de los padres sobre los niños, de la psiquiatría sobre los enfermos mentales, de la medicina sobre la población, de la administración sobre el modo de vida de la gente. No basta decir que se trata de luchas contra la autoridad. Debemos tratar de definir con más precisión qué tienen en común. Primero, son luchas transversales, es decir, no se limitan a un solo país. Desde luego, en ciertos países se desarrollan con más facilidad y en un grado más amplio, pero no se limitan a una forma de gobierno, política, economía o economía en particular. El objetivo de estas luchas son los efectos del poder como tales. Por ejemplo, no se critica la profesión médica esencialmente por ser una empresa lucrativa, sino porque ejerce un poder incontrolado sobre los cuerpos, la salud de los individuos, su vida y su muerte. Son luchas inmediatas, entre comillas, por dos razones. En ella la gente critica instancias de poder que son las más cercanas a ella, las que ejercen su acción sobre los individuos. No buscan al enemigo principal, entre comillas, sino al enemigo inmediato. He ahí el ejemplo, ¿no?, de la sociedad de médicos. Tampoco esperan solucionar su problema. Ahí está ahí el ejemplo palpable. En el futuro, esto es liberaciones, revoluciones, fin de la lucha de clases, en relación con una escala teórica de explicación o con un orden revolucionario que polariza al historiador, son luchas anarquistas. Pero estos no son los puntos más originales. Me parece que lo que sigue es más específico. Cuarto, son luchas que cuestionan el estatus del individuo, por una parte, sostienen el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuales. Por otra parte, atacan todo lo que puede aislar al individuo, hacerlo romper los lazos con los otros
dividir la vida comunitaria, obligar al individuo a recogerse en sí mismo y atarlo a su propia identidad de un modo constructivo. Estas luchas no están exactamente a favor o en contra del individuo, más bien están contra el gobierno de la individualización, entre comillas. Se oponen a los efectos del poder vinculados con el saber, la competencia y la calificación. Luchan contra los privilegios del saber, pero también se oponen al misterio, a la deformación y a las representaciones mistificadoras impuestas a la gente. No hay nada cientificista, entre comillas, en esto. Es decir, ninguna creencia dogmática en el valor del conocimiento científico, pero tampoco hay un rechazo escéptico o relativista de toda verdad verificada. Lo que se cuestiona es el modo cómo circula y funciona el saber, sus relaciones con el poder, en suma, el régimen du savoir. 6. Finalmente, todas estas luchas actuales se mueven en torno a la cuestión ¿quiénes somos? Son un rechazo de estas abstracciones de la violencia estatal, económica e ideológica que ignora quiénes somos individualmente y también un rechazo de una inquisición científica o administrativa que determina quién es uno. En suma, el objetivo principal de estas luchas no es tanto atacar tal o cual institución de poder o grupo, o élite, o clase, sino más bien una técnica, una forma de poder. Esta forma de poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad, deben reconocer y que los otros deben reconocer a ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la dependencia, y el sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete. En general, puede decirse que hay tres tipos de luchas: las que se oponen a las formas de dominación étnica, social y religiosa, las que denuncian las formas de explotación que separan a los individuos de los que producen, y las que combaten todo aquello que ata al individuo a sí mismo y de este modo lo somete a otros. Luchas contra la sujeción, contra forma de subjetividad y de sumisión. Creo que en la historia pueden encontrarse muchos ejemplos de estos tres tipos de luchas sociales que se producen de manera aislada o conjunta. Pero aun cuando estas luchas se mezclan, casi siempre hay una que domina. Por ejemplo, en las sociedades feudales prevalecen las luchas contra la dominación étnica o social, aun cuando la explotación económica pudiera haber sido fundamental entre las causas de la revuelta. Durante el siglo XIX, la lucha contra la explotación alcanza el primer plano. Y hoy en día, la lucha contra la forma de sujeción, contra la sumisión de la subjetividad, se vuelve cada vez más importante, aun cuando no hayan desaparecido las luchas contra la forma de dominación y explotación, o todo lo contrario. Sospecho que no es la primera vez que nuestra sociedad se enfrenta a este tipo de luchas. Todos los movimientos que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI, cuya expresión y resultado fundamental fue la reforma, deben comprenderse como los indicadores de una gran crisis de la experiencia occidental, de la subjetividad, y como una nueva revuelta contra el tipo de poder religioso y moral que dio forma a esta subjetividad durante la Edad Media.
la necesidad de tomar parte directamente en la vida espiritual, en la obra de la salvación, en la verdad de la Biblia. Todo eso era una lucha por una nueva subjetividad. Conozco tales objeciones que pueden hacerse. Podemos decir que todo tipo de sujeción consiste en fenómenos derivados que son maneras, consecuencias de otros procesos económicos o sociales, las fuerzas de producción, la lucha de clases y la estructura ideológicas que determinan la forma de la subjetividad. Es cierto que no puede estudiarse los mecanismos de sujeción, independientemente de sus relaciones con los mecanismos de explotación y dominación, pero estos mecanismos no constituyen meramente la terminal, entre comillas, y de otros mecanismos más fundamentales. Mantienen relaciones complejas y circulares con otras formas. La razón por la cual este tipo de lucha tiende a prevalecer en nuestra sociedad se debe al hecho de que desde el siglo XVI se desarrolló de manera continua, una nueva forma de poder político. Esta nueva forma de estructura política, como todo mundo sabe, es el Estado, pero casi todo el tiempo se percibe al Estado como un tipo de poder político que ignora a los individuos buscando solo los intereses de la comunidad, o debo decir una clase o de un grupo de ciudadanos. Pero quisiera destacar el hecho de que el poder del Estado, y esta es una de las razones de su fuerza, es una forma de poder individualizadora y totalizadora. Nunca, yo creo, en la historia de las sociedades humanas, ni en la vieja sociedad china, ha habido una combinación tan compleja de técnicas que individualizan procedimientos de totalización en el interior de las mismas estructuras políticas. Ello se debe al hecho de que el Estado moderno occidental integró en una nueva forma política a una vieja técnica del poder que nació en las instituciones cristianas. Una vieja técnica de poder que nació en las instituciones cristianas. A esta técnica de poder la podemos llamar el poder pastoral. Primero, algunas palabras sobre este poder pastoral. Se ha dicho a menudo que el cristianismo dio origen a un código ético fundamentalmente distinto del mundo antiguo. Se pone menos énfasis en el hecho de que el cristianismo propuso y extendió nuevas relaciones de poder a todo el mundo antiguo. El cristianismo es la única religión que se organizó como iglesia y como tal postula, en teoría, que ciertos individuos, en virtud de su calidad religiosa, pueden servir a otros no como príncipes, magistrados, profetas, adivinos, benefactores o educadores, sino como pastores. Sin embargo, esta palabra designa una forma de poder muy especial. Es una forma de poder cuyo objetivo último es asegurar la salvación individual en el otro mundo. Segundo, el poder pastoral no es meramente una forma de poder que ordena, también debe estar preparado a sacrificarse por la vida y la salvación del rebaño. En ello se distingue del poder soberano, el cual exige el sacrificio de sus súbditos para salvar el trono. Tercero, es una forma de poder que no solo se preocupa por toda la comunidad, sino para cada individuo particular durante toda su vida. Finalmente, esta forma de poder no puede ejercerse sin conocer el pensamiento interior de la gente, sin explorar sus almas, sin hacerlo revelar sus secretos más íntimos. Ello implica el conocimiento de la conciencia y la habilidad de guiarla. Esta forma de poder se orienta hacia la salvación en oposición al poder político. Es oblativa en oposición al principio de soberanía. Es individualizante en oposición al poder jurídico. Es coextensivo, continuo con la vida.
se vincula con una producción de verdad, la verdad del propio individuo. Pero se dirá que todo esto pertenece a la historia, al, al pastorado. Si bien no ha desaparecido, ha perdido la parte fundamental de su eficacia. Es cierto, pero creo que debemos distinguir entre dos aspectos del poder pastoral: la institucionalización eclesiástica, que ha desaparecido o al menos perdió su vitalidad desde el siglo XVIII, y la función de esta institucionalización que se extendió y multiplicado fuera de las instituciones eclesiásticas. Alrededor del siglo XVIII tuvo lugar un fenómeno importante, una nueva distribución, una nueva organización, este tipo de poder individualizante. No creo que el Estado moderno, entre comillas, deba considerarse como una entidad que se desarrolló por encima de los individuos, ignorando lo que son o incluso su propia existencia, sino por el contrario, una estructura muy sofisticada en la que pueden integrarse los individuos con una condición que esta individualidad adquiera una nueva forma y se vea sometida a un conjunto de mecanismos específicos. En cierta medida, el Estado puede verse como una matriz de individualización o como una nueva forma de poder pastoral. Algunas palabras más a propósito de este nuevo poder pastoral. Primero, debe observarse a lo largo de su función un cambio objetivo. Ya no se trata de guiar a la gente a su salvación en el otro mundo, sino más bien de asegurarla en el otro mundo. Y en este contexto, la palabra salvación adquiere varios sentidos: salud, bienestar, es decir, riqueza, suficiente nivel de vida, seguridad, protección contra los accidentes. Una serie de metas mundanas, entre comillas, reemplaza las metas religiosas del pastorado tradicional, más fácilmente aún porque este último, por diversas razones, siguió el papel de la medicina y en su función benefactora asegurada por mucho tiempo por la Iglesia católica y protestante. Segundo, de manera coincidente, aumentaron los funcionarios de poder pastoral. Algunas veces ejercía en esta forma de poder por medio del aparato del Estado, o en todo caso por una institución pública como la política. No olvidemos que en el siglo XVIII no se inventó la fuerza política únicamente para matar, la ley y el orden, ni para ayudar a los gobiernos en su lucha contra sus enemigos, sino para asegurar el abastecimiento urbano, proteger la higiene de la salud y los niveles considerados como necesarios para el poder de las artesanías y el comercio. A veces se ejercían, en general, filántropos, lo ejercían estructuras complejas como la medicina, que incluía iniciativas privadas y la venta de servicios con base en principios de la economía de mercado, y cierta institución pública como hospitales. Tercero, finalmente, la multiplicación de las metas y de los agentes del poder pastoral, reconociendo a todo el cuerpo social, encontró en apoyo y en múltiples, más o menos vinculados entre sí, o menos rivales. Desarrolló una lección al final del siglo XVIII. Kant, psiquiatra, Kant, la psiquiatría, la educación y los empresarios. A final del siglo XVIII, Kant escribió en su diario alemán, el Verliner Monatliche Schrift, un breve texto en el título de Was heißt angefangen. Por mucho más tiempo, la confusión, y todavía se le considera como un trabajo de relativamente para importancia, pero
no puedo evitar encontrarlo muy interesante y enigmático, porque por su primera vez un filósofo propuso como una tarea filosófica analizar solo el sistema o los fundamentos metafísicos del conocimiento científico, sino un acontecimiento histórico, un acontecimiento reciente, incluso contemporáneo. Cuando en 1784 Kant preguntó, Was heißt Aufklärung? Quería decir, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es este mundo, esta época, este preciso momento en el que estamos viviendo? O en otras palabras, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como Aufklärer, como religiosos del siglo de las luces? Compárese esto con la pregunta cartesiana, ¿quién soy yo? Yo, como sujeto único pero universal y ahistórico, yo para Descartes en cualquier parte, en cualquier momento, pero Kant pregunta algo distinto. ¿Quiénes somos en este momento preciso de la historia? La pregunta de Kant aparece como un análisis tanto de nosotros mismos como de nuestro presente. Creo que este aspecto de la filosofía adquirió cada vez más importancia. Pensemos en Hegel y en Nietzsche. El otro aspecto, el de la filosofía universal, no, no desapareció, pero la tarea de la filosofía como analítica, criterio de nuestro mundo, es cada vez más importante, sin duda. El problema filosófico más infalible es el del presente, de lo que sabemos en estos precisos instantes. Sin duda, el objetivo principal en estos días no es descuidar lo que somos, sino rechazar lo que somos. Tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para librarnos de todo este tipo de doble atadura, entre comillas, política, que consiste en la simulación individualizada y la totalización de las estructuras de poder moderno. Podría decirse, como conclusión, que el problema político, ético, social y filosófico de nuestros días no consiste en tratar de liberar al individuo del Estado, de las instituciones del Estado, sino debemos fomentar nuevas formas de subjetividad mediante el rechazo del tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante varios siglos. ¿Cómo se ejerce el poder? Para algunos, plantearse preguntas sobre el cómo del poder los limitaría a descubrir sus efectos y sus relaciones jamás de a causa de una naturaleza. Esto haría de este poder una sustancia misteriosa a la que vacilarían en interrogar a sí mismos sin duda, porque preferirían ponerla en tela de juicio. Al proceder así, lo cual nunca se justifica precisamente, parece sospechar la presencia de una especie de fatalismo. Pero ¿acaso su propia desconfianza no sería un indicio del presunto de que el poder es algo que existe y con tres cualidades distintas: su origen, su naturaleza básica y las manifestaciones? Sí, por el momento le otorga una cierta posición privilegiada. La cuestión del cómo no es por qué darse, eliminar, presentar estas cuestiones de la distinta manera. Mejor aún, saber si está dejando escapar una configuración sumamente compleja de realidades. ¿Y de dónde viene el poder? La pequeña cuestión, ¿qué pasa? A pesar de ser chata y empírica, una vez que se la examina a fondo, se ve muy a fondo, se ve que no tiene por función hacer valer fraudulentamente una metafísica o una ontología del poder. Intenta más bien una investigación crítica de la temática del poder. ¿Cómo, cómo no en el sentido de cómo se manifiesta, sino cómo se ejerce y qué pasa cuando los individuos ejercen, cómo se dice, su poder sobre otros? Con respecto a este poder es necesario distinguir primero
en el que se le ejerce sobre las cosas y proporciona la capacidad de modificarlas, utilizarlas, consumirlas o destruirlas. Un poder que surge de aptitudes directamente inscritas en el campo o que se transmite mediante instrumentos externos. Digamos que aquí se trata de una cuestión de capacidad, entre comillas. Por otra parte, lo que caracteriza el poder que estamos analizando es que pone en juego relaciones entre individuos o entre grupos, porque no hay que engañarse si hablamos de estructuras o de mecanismos de poder, es solo en la medida en que suponemos que ciertas personas ejercen poder sobre otras. El término poder designa relaciones entre pareja y esto, y no estoy pensando en un sistema de juego, sino simplemente y permaneciendo por el momento en los términos más generales en una conjunción de acciones que se inducen y se encuentran formando una sucesión. También es necesario distinguir las relaciones de poder de las relaciones de comunicación que transmite una información por medio de un lenguaje, un sistema de signos o cualquier otro medio simbólico. La comunicación es siempre, sin duda, una cierta manera de actuar sobre el otro o los otros, pero la producción pero la producción y la circulación de elementos del significado pueden tener como objetivo o como consecuencia ciertos efectos de poder. Estos últimos no son simplemente un aspecto de las primeras. Las relaciones de poder tienen una naturaleza específica, poseen o no poseen a través de sistemas de comunicaciones. No debe confundirse entonces las relaciones de poder, las relaciones de comunicación y las capacidades objetivas. Ello no quiere decir que se trate de tres dominios separados, ni que de un lado existan el campo de las cosas, de la técnica perfeccionada, del trabajo y de la transformación de lo real. Por otro lado, el de los signos, la comunicación compartido, también está vinculada a relaciones de poder, ya que consistan en tareas obligatorias, en gestos impuestos. Se trata de tres tipos de relaciones que de hecho siempre se trasplantan. Se apoyan recíprocamente y se utilizan mutuamente como instrumentos. La aplicación de las capacidades objetivas en su forma más elemental implica relaciones de comunicación, ya sea bajo la forma de información previamente adquirida o menos obligatoria del trabajo. Las relaciones de comunicación implican actividades terminadas, aunque solo sea la puerta en juego. Las relaciones de comunicación implican actividades terminales, aunque solo sean la puerta en juego correcta de elementos de significado. Y en virtud de la modificación del campo de información entre parejas, producen efectos de poder. En cuanto a las relaciones de poder mismas, en una parte fundamental se ejercen mediante la producción y el intercambio de signos. Difícilmente se les puede disociar de las actividades terminadas, ya sean las que permiten ejercer el poder, como las técnicas de entrenamiento, los procesos de dominación, los medios mediante los cuales se obtiene la obediencia, o las que recurren a relaciones de poder con el fin de desarrollar su potencial, la división del trabajo y la jerarquía de tareas. Desde luego, la coordinación entre estos tres tipos de relaciones no es ni uniforme constante en una sociedad dada. No hay un tipo general de equilibrio entre las actividades terminadas, los sistemas de comunicación y las relaciones de poder. Más bien hay diversas formas, diversos lugares, diversas ocasiones o circunstancias en las que estas interrelaciones se establecen según un modelo específico. Pero también hay bloques en los que el ajuste de habilidades, las redes de comunicación y las relaciones de poder constituyen sistemas regulados concertados. Tómese, por ejemplo, una institución educativa, la disposición de su espacio, los reglamentos meticulosos que regulan la vida interna, las distintas actividades
que ahí se organizan las diversas personas que viven o se encuentran ahí, cada una con su propia función, un lugar, un rostro bien definido. Todo esto constituye un bloque de capacidad, comunicación, poder. La actividad que se asegura el aprendizaje y la adquisición de aptitudes o tipos de comportamiento se desarrolla ahí por medio de todo un conjunto de comunicaciones reguladas, lecciones, preguntas, respuestas, órdenes, notaciones, signos codificados de obediencia, marcas diferenciales del valor, entre comillas, de cada persona y de los niveles de conocimiento y por medio de toda una serie de procedimientos de poder, encierro, vigilancia, recompensa y castigos, la jerarquía piramidal. Estos bloques en los que la puesta en práctica de capacidades técnicas, el juego de comunicaciones y las relaciones de poder se ajustan entre sí según fórmulas pensadas, constituye lo que podría llamarse, ampliando un poco el sentido de la palabra disciplinas. El análisis empírico de ciertas disciplinas en su constitución histórica presenta por esta razón cierto interés. Ello es así, primero, porque las disciplinas muestran, según esquemas artificialmente claros y decantados, el modo como pueden articularse los sistemas de finalidad objetiva, los de comunicación y los de poder. Asimismo, exhiben diferentes modelos de articulación, dándoles preeminencia algunas veces a las relaciones de poder y de obediencia, como en las disciplinas de tipo monástica o penitencial, a actividades terminadas, como en las disciplinas de hospitales o talleres, a veces a relaciones de comunicación, como en las disciplinas de aprendizaje, y a veces también a una saturación de los tres tipos de relaciones, como quizás en la disciplina militar en la que una plétora de signos indica, hasta el punto de ser redundantes relaciones de poder apretadas y cuidadosamente calculadas para producir cierto número de efectos técnicos. La introducción de las disciplinas en las sociedades europeas a partir del siglo XVIII no deben entenderse, desde luego, en el sentido de que los individuos que forman parte de ellas se vuelven cada vez más obedientes, ni de que empiecen a reunirse en carteles, escuelas o prisiones, más bien en el sentido de que se busca un proceso de ajuste crecientemente controlado, cada vez más racional y económico entre las actividades productivas, los medios de comunicación y el juego de las relaciones de poder. Abordar el tema del poder por medio de un análisis del cómo, entre comillas, es por lo tanto introducir varios cambios críticos en relación con el supuesto de un poder fundamental. Es plantearse como objeto de análisis relaciones de poder que son distintas de las capacidades objetivas y de las relaciones de comunicación, relaciones de poder, en fin, que pueden aprehenderse en la diversidad de su entendimiento, de su encadenamiento con esas capacidades y esas relaciones. ¿En qué consiste la especificidad de las relaciones de poder? El ejercicio del poder no es simplemente una relación entre parejas, entre comillas, individuales o colectivas. Se trata de un modo de acción de algunos sobre algunos otros. Lo que es decir, desde luego, que no existe algo llamado el poder o el poder que existiría universalmente en forma masiva o difusa, concentrado o distribuido. Solo existe el poder que ejerce unos, entre comillas, sobre otros, entre comillas. El poder solo existe en acto, aunque desde luego se inscribe en un campo de posibilidades dispersas apoyándose sobre estructuras permanentes. Ello también significa que el poder no es una especie de consentimiento en sí mismo
no es renuncia a una libertad, transferencia de derechos, poder de todos y cada uno delegado a unos cuantos, lo cual no impide que el conocimiento pueda ser una condición para la existencia o el mantenimiento de la relación de poder. La relación de poder puede ser el efecto de un consentimiento permanente o anterior, pero no es por naturaleza la manifestación de un consenso. ¿Significa esto que debemos buscar el carácter propio de las relaciones de poder en la violencia que debió ser su forma primitiva, su secreto permanente y su recurso último, lo que en última instancia aparece como su verdad? Cuando una relación de violencia actúa sobre el cuerpo de otras cosas, fuerza, somete, quiebra, destruye, cierra la puerta a toda posibilidad. Su polo opuesto solo puede ser la pasividad y si tropieza con cualquier otra resistencia no tiene más opción que intentar minimizarla. En cambio, una relación de poder se articula sobre dos elementos, ambos indispensables para ser justamente una relación de poder, que el otro, entre comillas, aquel sobre el cual ésta se ejerce, sea totalmente reconocido y que se le mantenga hasta el final como un sujeto de acción y que se abra frente a la relación de poder todo un campo de respuestas, reacciones, efectos y posibles invenciones. La puesta en juego de relaciones de poder no es evidentemente más exclusiva del uso de la violencia que de la adquisición del consenso. Sin duda, el ejercicio del poder no puede prescindir del uno o del otro o de la otra, y con frecuencia de ambos a la vez. Pero a pesar de que el consenso y la violencia son los instrumentos o el resultado, no constituyen el principio de la naturaleza básica del poder. El ejercicio del poder puede producir tanta aceptación como se desee, puede acumular muertos y refugiarse tras las amenazas que puede imaginar. En sí mismo, el ejercicio del poder no es una violencia a veces oculta, tampoco es un consenso que implícitamente se prorroga. Es un conjunto de acciones sobre acciones posibles, opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes, incita, induce, seduce, facilita o dificulta, amplia o limita, vuelve más o menos probable de manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto, con todo siempre es una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre sujetos actuantes, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar. Un conjunto de acciones sobre otras acciones. Tal vez la naturaleza equívoca del término conducta es una de las mejores ayudas para llegar a captar la especificidad de las relaciones de poder, pues conducir, entre comillas, es al mismo tiempo llevar, entre comillas, a otros, según mecanismo de coerción más o menos estricto, y la manera de comportarse en el interior de un campo más o menos abierto de posibilidades. El ejercicio del poder consiste en conducir conductas, entre comillas, y en arreglar probabilidades. En el fondo, el poder es menos una confrontación entre dos adversarios o la vinculación de uno con otro que una cuestión de gobierno. Se le debe dar a esta palabra el amplio significado que poseía en el siglo XVI. Gobierno, entre comillas, no se refería únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los estados, más bien designaba el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos, el gobierno de los niños, de las almas, de las comunidades, de las familias, de los enfermos. No solo cubría las formas instituidas y legítimas de su sujeción económica o política, sino también modos de acción más o menos pensados y calculados, destinados a actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos.
Gobernar en este sentido es estructurar el posible campo de acción de los otros. El modo de relación propio del poder no debería buscarse entonces del lado de la violencia o de la lucha, ni del lado del contrato o de la vinculación voluntaria, los cuales pueden ser a lo más instrumentos de poder, sino más bien del lado del modo de acción singular, más belicoso, ni jurídico, que es el gobierno. Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se caracterizan estas acciones por el gobierno, entre comillas, de los hombres, de los unos por los otros, en el sentido más amplio del término, se incluye un elemento importante, la libertad. El poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres, entre comillas, y solo en la medida en que son libres, entre comillas. Por esto queremos decir sujetos individuales o colectivos, enfrentados con un campo de posibilidades donde pueden tener lugar diversas conductas, diversas reacciones y diversos comportamientos. Ahí donde las determinaciones están saturadas, no hay relación de poder. La esclavitud no es una relación de poder cuando el hombre está encadenado. En este caso se trata de una relación física de coacción, sino justamente cuando puede desplazarse y en última instancia escapar. En consecuencia, no hay una confrontación cara a cara entre el poder y la libertad que sea mutuamente exclusiva. La libertad desaparece ahí donde se ejerce el poder, sino un juego mucho más complicado. En este juego, la libertad puede muy bien aparecer como condición de existencia del poder, al mismo tiempo como su precondición, puesto que debe existir la libertad para que el poder se ejerza, y también como su soporte permanente, puesto que si se sustrajera totalmente del poder que se ejerce sobre ella, éste desaparecería y debería sustituirse por la coerción pura y simple de la violencia, pero también aparece como aquello que no podrá sino oponerse a un ejercicio del poder que en última instancia tiende a determinarla completamente. La relación de poder, la rebeldía de la libertad, no puede, pues, separarse. El problema central del poder no es el de la servidumbre voluntaria, entre comillas. ¿Cómo podríamos desear ser esclavos? En el corazón mismo de la relación de poder y provocando, entre comillas, de manera constante, se encuentran la obstinación de la voluntad y la intransitividad de la libertad, más que hablar de un antagonismo, entre comillas, esencial, sería preferible hablar de un agonismo, entre comillas, de una relación que es al mismo tiempo de incitación recíproca y de lucha, no tanto una relación de oposición frente a frente que paraliza a ambos lados, como de provocación permanente. ¿Cómo debe analizarse la relación de poder? Tal relación puede analizarse, quiero decir, es perfectamente legítimo analizarla en instituciones bien determinadas. Estas últimas constituyen un observatorio privilegiado para aprehenderlas, diversificadas, concentradas, puestas en orden y llevadas, al parecer, hasta su máxima eficacia. Es ahí donde en una primera aproximación podría esperarse encontrar la aparición de la forma y la lógica de sus mecanismos elementales. Y sin embargo, el análisis de las relaciones de poder en espacios institucionales cerrados presenta cierto número de inconvenientes. Primero, el hecho de que una parte importante de los mecanismos que pone en práctica una institución están destinados
asegurar su propia conservación. Conlleva al riesgo de descifrar funciones esencialmente reproductivas, en particular las relaciones de poder, entre comillas, interinstitucionales. Segundo, el analizar las relaciones de poder a partir de las instituciones, se expone uno a buscar la explicación y el origen de estas en aquellas. Esto es, a explicar en suma el poder por el poder. Finalmente, en la medida en que las instituciones actúan esencialmente poniendo en juego dos elementos, reglas explícitas o silenciosas y un aparato, se corre el riesgo de darle a uno o a otro un privilegio exagerado en la relación de poder y, por tanto, de ver en estas últimas únicamente modulaciones de la ley y de la coerción. Esto no niega la importancia de las instituciones en el establecimiento de las relaciones de poder. Se trata de sugerir más bien que las instituciones siempre deben analizarse a partir de las relaciones de poder y no a la inversa, y que el punto de anclaje fundamental de estas, aun cuando se materializan y cristalizan en una institución, debe encontrarse fuera de la institución. Regresemos a la definición del ejercicio del poder como una manera en que unos pueden estructurar el campo de acción posible de los otros. Así, lo que sería propio de una relación de poder es que esta sería un modo de acción sobre acciones, es decir, las relaciones de poder se encuentran profundamente arraigadas en el nexo social y no constituyen por encima de la sociedad una estructura suplementaria con cuya desaparición radical quizás se pudiera soñar. En todo caso, vivir en una sociedad es vivir un modo tal que es posible que unos actúen sobre la acción de los otros. Una sociedad sin relaciones de poder entonces no puede ser una abstracción, lo cual, dicho sea de paso, hace políticamente mucho más necesario el análisis de lo que dichas relaciones son en una sociedad dada de su formación histórica, de lo que las vuelve sólidas o frágiles, de las condiciones necesarias para transformar unas, para abolir otras. Pues decir que no puede haber sociedad sin relación de poder no quiere decir ni que las están dadas sean necesarias, ni que todos, ni que de todos modos el poder constituye una fatalidad que no puede ser socavada en el corazón de las relaciones de poder y del agonismo, entre comillas, entre las relaciones de poder y las intransitividad de la libertad. Es una tarea política incesante y que esta es la tarea política inherente a toda existencia social. Concretamente, el análisis de las relaciones de poder exige el establecimiento de cierto número de puntos. Primero, el sistema de diferenciaciones que permiten actuar sobre la acción de los otros, diferencias jurídicas o tradicionales de estatus y de privilegios, diferencias económicas en la apropiación de las riquezas y de los bienes, diferencias de ubicación en los procesos de producción, diferencias lingüísticas o culturales, diferencias en las destrezas y en las competencias, etc. Toda relación de poder pone en marcha, pone en marcha diferenciaciones que son al mismo tiempo sus condiciones y sus efectos. Segundo, el tipo de objetivos perseguidos por aquellos que actúan sobre la acción de los otros, mantener privilegios, acumular ganancias, hacer funcionar la autoridad estatutaria, ejercer una función o un oficio. Tercero,
las modalidades instrumentales, ya sea que se ejerza el poder por la amenaza de las armas, por los efectos de la palabra, a través de las disparidades económicas, por mecanismos más o menos complejos de control, por sistemas de vigilancia, con o sin archivos, según reglas explícitas o no, permanentes o modificables, con o sin dispositivos materiales, etc. Cuarto, las formas de institucionalización. Estas pueden mezclar disposiciones tradicionales, estructuras jurídicas, fenómenos relacionados con la costumbre o la moda, como se ve en relaciones de poder que atraviesan la institución familiar. También pueden tomar la forma de un dispositivo cerrado sobre sí mismo, con sus lugares específicos, sus reglamentos propios, sus estructuras jerárquicas, cuidadosamente diseñadas, y una relativa autonomía funcional, como en las instituciones escolares o militares. Pueden formar asimismo sistemas muy complejos dotados de múltiples aparatos, como en el caso del Estado, que tiene como función constituir la envoltura general, la instancia de control global, el principio de regulación y, en cierta medida, también la distribución de todas las relaciones del poder en un conjunto social dado. Quinto, los, los grados de racionalización, la puesta en juego de relaciones de poder como acción en un campo de posibilidades puede ser más o menos elaborada en función de la eficacia de los instrumentos y de la certeza del resultado. Refinamientos tecnológicos más o menos grandes en el ejercicio del poder, o también en función del costo eventual, ya sea que se trate del costo, entre comillas, económico de los medios puestos en práctica o del costo en términos económicos, o también en funcional el costo eventual, ya sea que se trate del costo económico de los medios puestos en práctica o del costo en términos de la relación constituida por las resistencias encontradas. El ejercicio del poder no es un hecho bruto, un dato institucional, ni es una estructura que se mantiene o se rompe, se elabora, se transforma, se organiza, se provee de procedimientos que se ajustan más o menos a la situación. Puede verse por qué el análisis de las relaciones de poder en una sociedad no pueden retrotraerse al estudio de una serie de instituciones, ni siquiera al estudio de todas aquellas que merecerían el nombre de política, entre comillas. Las relaciones de poder están arraigadas en el tejido social. Ello no quiere decir, sin embargo, que existe un principio primario y fundamental de poder que domina la sociedad hasta en su más mínimo detalle, pero tomando como punto de partida la posibilidad de la acción sobre la acción de los otros, coextensiva a toda relación social. Las múltiples formas de disparidad individual, de objetivos, de instrumentaciones dadas sobre los otros y a los otros, de institucionalización más o menos sectorial o global, de organizaciones más o menos deliberada, definen distintas formas de poder. Las formas y las situaciones del gobierno de unos hombres, otros en una sociedad dada, son múltiples, se superponen, se entrecruzan, se limitan y a veces se anulan, otras se refuerzan. Es un hecho indudable que el Estado en las sociedades contemporáneas no es solo una de las formas o uno de los lugares, aunque fuera el más importante, de ejercicio del poder, sino que de cierta manera todas las otras formas de relación de poder se refieren a él.
pero no es porque cada uno se derive de él, es más bien porque se ha producido una estatización continua de las relaciones de poder. Si bien no adquirió la misma forma en el orden pedagógico, judicial, económico, familiar, haciendo referencia aquí al sentido restringido de la palabra gobierno. Podría decirse que las relaciones de poder se gubernamentalizaron progresivamente, es decir, se elaboraron, se racionalizaron, se centralizaron bajo la forma o bajo los auspicios de instituciones estatales. Relaciones de poder y relaciones estratégicas. La palabra estrategia se utiliza corrientemente en tres sentidos. Primero, para designar la elección de los medios empleados para conseguir su fin. Se trata de la racionalidad empleada para alcanzar un objetivo. Segundo, para designar la manera en que un compañero en un juego dado actúa en función de lo que él piensa que debería ser la acción de los otros y de lo que estima que los otros pensarán de la suya. En suma, la manera en que se trata de tener ventaja sobre el otro. Tercero, para designar los procedimientos utilizados en un enfrentamiento con el fin de privar al adversario de sus medios de combate y de obligarlo a renunciar a la lucha. Se trata entonces de los medios destinados a obtener la victoria. Estos tres significados se reúnen en las situaciones de enfrentamiento, guerra o juego, donde el objetivo es actuar sobre un adversario de modo tal que la lucha le sea imposible. La estrategia se define entonces por la elección de las soluciones ganadoras, entre comillas, pero debe recordarse que se trata de un tipo muy particular de situación y que hay otros donde es necesario mantener la distinción entre los diferentes sentidos de la palabra estrategia. En referencia al primer sentido indicado, puede llamarse estrategia de poder, entre comillas, al conjunto de medios establecidos para hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder. También puede hablarse de estrategias propias de las relaciones de poder en la medida en que éstas constituyen modos de acción sobre la posible eventual supuesta acción de los otros. Los mecanismos puestos en práctica en las relaciones de poder pueden entonces descifrarse en términos de estrategias, entre comillas, pero el punto más importante es obviamente la relación entre las relaciones de poder y las estrategias de enfrentamiento. Puesto que si bien es verdad que en el corazón de las relaciones de poder y como condición permanente de su existencia hay una insumisión, entre comillas, y libertades esencialmente obstinadas, no hay una relación de poder sin resistencia, sin escapatoria o huida, sin un eventual regreso. Toda relación de poder implica, pues, por lo menos virtualmente, una estrategia de lucha y que, sin que por ello lleguen a superponerse, a perder su especialidad o finalmente a confundirse. Cada una de ellas constituye la una para la otra, una especie de límite permanente, un punto de inversión posible. Una relación de enfrentamiento encuentra su término, su momento final y la victoria de uno de los adversarios cuando los mecanismos estatales reemplazan al juego de las reacciones antagónicas y a través de ellos puede conducirse con suficiente certeza y de manera bastante constante la conducta de los otros para una relación de enfrentamiento desde el momento en que no es una lucha o muerte.
La fijación de una relación de poder constituye un blanco. Al mismo tiempo, su cumplimiento y su suspensión. Y recíprocamente, para una relación de poder, la estrategia de lucha constituye también una frontera, la línea donde la inducción calculada de las conductas de los otros no puede ir más allá de la réplica de su propia acción, como no puede haber relaciones de poder sin puntos de rebeldía que por definición se le escapan. Toda intensificación, toda extensión de las relaciones de poder para someterlos no pueden sino conducir a los límites del ejercicio del poder. Este encuentra entonces su tope en un tipo de acción que reduce al otro a la impotencia total. Una victoria, entre comillas, sobre el adversario sustituye al ejercicio del poder, o en una confrontación con aquellos a los que se gobierna y en su transformación en adversarios. En suma, toda estrategia de enfrentamiento sueña con convertirse en una relación de poder, y toda relación de poder se inclina a convertirse en una estrategia victoriosa, tanto si sigue su propia línea de desarrollo como si choca con resistencia frontales. En efecto, entre una relación de poder y una estrategia de lucha hay un llamamiento recíproco, un encadenamiento indefinido y una inversión perpetua. A cada instante, la relación de poder puede convertirse y en ciertos puntos se convierte en un enfrentamiento entre adversarios. A cada instante también las relaciones de adversidad en una sociedad dan lugar al establecimiento de mecanismos de poder. Esta inestabilidad da lugar a que los mismos procesos, los mismos acontecimientos y las mismas transformaciones pueden descifrarse tanto en el interior de una historia de lucha como en la de las relaciones y de los dispositivos del poder. No aparecerán ni los mismos elementos significativos, ni los mismos encadenamientos, ni los mismos tipos de inteligibilidad, aunque se refieren al mismo tejido histórico, y aun cuando cada uno de los dos análisis deba remitir al otro. Y es justamente la interferencia de las dos lecturas lo que hace aparecer esos fenómenos fundamentales de dominación, entre comillas, que presenta la historia de gran parte de las sociedades humanas. La dominación es una estructura global, poder cuyas ramificaciones y consecuencias pueden encontrarse a veces hasta en la trama más tenue de la sociedad, pero es al mismo tiempo una situación estratégica más o menos adquirida y solidificada en un enfrentamiento de largo alcance histórico entre adversarios. Puede muy bien suceder que un hecho de dominación no sea sino la transcripción de de uno de los mecanismos de poder de una relación de enfrentamiento y de sus consecuencias, una estructura política que surge de una invasión. También puede ser que una relación de lucha entre dos adversarios sea efecto del desarrollo de las relaciones de poder con los conflictos y las separaciones que conlleva. Pero lo que convierte el fenómeno central en la historia de las sociedades al hecho de la dominación de un grupo, de una casta o de una clase, y al hecho de las resistencias o revueltas a las que se enfrenta, es que éstas manifiestan bajo una forma global y masiva a escala de todo el cuerpo social, el enganche de las relaciones de poder con relaciones estratégicas y sus efectos de incitación recíproca. Gracias, profe. Dormí.
nos conduce a analizar las diferentes formas de relaciones de poder que se dan en los diferentes contextos, ¿verdad?, sociales en los cuales nos encontramos inmersos. Especialmente en lo político, diría yo, ya que los gobernantes son en gran mayoría individualistas. Ellos se interesan por su propio bienestar, no les importa pisotear a las otras personas con tal de conseguir sus propósitos, sus objetivos. No les importa sino llenarse sus bolsillos, inventan estrategias con los que justifican sus gastos, sus decretos, sus leyes que los favorecen a ellos. Eso conlleva a muchas discordias, a las inestabilidades sociales y bueno, y eso genera también cada vez mayores problemáticas. Eso sería lo que analizo con relación a lo que, aunque él dice que no se enfocaría tanto en el poder, sino en esto. Sí, exactamente, o sea, en el cómo se ejerce ese poder, porque se realiza a través de la subjetividad, es decir, a través de la forma en que cada individuo se relaciona consigo mismo, ¿no? Ese es, digamos, como el aspecto estratégico del poder, que no es un poder ejercido por fuerza, sino es un poder ejercido por la persuasión que los discursos dominantes ejercen sobre los propios individuos en la forma en que ellos mismos se someten a las acciones de los otros, ¿no? Esa es la importancia, digamos, del planteamiento que hace Foucault, porque es en torno a la idea de la subjetividad. O sea, no es un poder objetivo, sino es un poder subjetivo, es decir, es un poder que se ejerce a través de la propia seducción de las personas que se someten a él voluntariamente ejerciendo determinadas formas de resistencia. Se trata de un poder ejercido a través del discurso, a través de la persuasión, a través de las diferenciaciones. Entonces, las lógicas de persuasión suponen narraciones que sean consistentes en relación a unas funciones o a unas tareas, que sean racionales. Recuerden que al comienzo del ensayo él hacía mucho énfasis en el tema de las racionalidades específicas. Él decía, cada sector de la sociedad, dice, no debemos hablar de una racionalidad en abstracto, sino tratar de entender cuáles son las racionalidades específicas que persigue cada sistema social. Por ejemplo, él cita el caso de la locura, para entender cuál es la racionalidad de la locura, para entender qué es lo que significa o qué es lo que la sociedad entiende por sano. Cuál es la racionalidad de la riqueza o de la pobreza, para entender qué es lo que la sociedad entiende como riqueza, ¿no? Entonces, en cada sector de la sociedad hay unas racionalidades específicas que son las que interesa descubrir y desentrañar, y a esa forma de descubrimiento de la estrategia es lo que él denomina hermenéutica, que es desciframiento, es descubrimiento del sentido, es desvelamiento del mensaje que hay detrás de los comportamientos que despliegan los agentes sociales, ¿no? Ahí hay unas lógicas que son invisibles, que los agentes sociales no entienden, y por eso tienen que ser susceptibles de una hermenéutica, o sea, de una interpretación analítica. Son relaciones cotidianas. Esto, por ejemplo, aquí entre nosotros supone relaciones de poder, por ejemplo, entre la jerarquía de saber. La institución es una de las instituciones más verticales que hay, como la iglesia, por ejemplo, o como el Estado, ¿no? Que son relaciones jerárquicas en el sentido de que su parte superior hay agentes que tienen autoridad, y a través de esa autoridad imponen o gobiernan las acciones de los otros que están por debajo de ellos en la jerarquía. Y eso se concreta, se especifica cotidianamente en todas las acciones. Todo lo que hacemos diariamente, eso no es en abstracto, sino es en real, todo lo que hacemos diariamente está sujeto a esas interpretaciones o a esas aceptaciones o a esas sumisiones a la autoridad del poder, que en el caso de nuestra sociedad moderna es mentalmente el saber o la ciencia, ¿no? El conocimiento, es lo que generalmente nos obliga. Jaime citaba el ejemplo específico de ahora de la pandemia. Todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud que debe hacerse en razón del control del virus es lo que todos los individuos estamos realmente sujetos, obligados a aceptar. Yo pienso que surge ahí un debate si es el control del virus o Miguel, o es el control de la subjetividad de los seres humanos, o es el control del ser humano como tal.
¿Qué O es sea, lo lo que hace Foucault, Foucault lo propone en términos de gobierno, ¿no? Él habla de la gobernabilidad, que el problema que... Pero ahora mismo, por ejemplo, si, es decir, el ejemplo yo creo que es viable. Yo lo decía, a todos nos ha llegado que ya Barranquilla está en alerta roja, ¿no? Eso, Sí. ella hay una situación de poder. ¿Quiénes son los que ejercen esa información? Y esa información, ¿a quién le va a llegar? ¿Sí? Se formula esa información, pero el fin último es el poder, ¿no? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer de inmediato, que es, bueno, ejercer poder sobre el individuo o ejercer un control o no. Y ese control, Miguel, es del individuo como tal o de controlar la propagación de la pandemia. Porque, a ver, para poder controlar la pandemia, supuestamente al individuo hay que controlarlo. No sé si ese ejemplo podremos ampliarlo, Miguel. Sí, es decir, en el ensayo Foucault sugiere que la forma de que el problema en últimas para la sociedad es un problema de gobierno, de cómo se conduce, utiliza la palabra de él, cómo se conduce de dirigir, de orientar, por eso se refiere al tema del poder pastoral, que no es un poder coactivo, sino que es un poder persuasivo. Entonces, ¿cómo se conduce a la gente, a las personas, a la gente, a los agentes sociales en cada sector en especial, ¿no? Entonces, se les conduce en el momento actual, se les conduce a través del saber, del supuesto saber que determina cómo son las cosas y que es un saber establecido sobre la base del cálculo. Entonces, sobre la base de la autoridad de ese saber, los individuos terminan gobernándose a sí mismo, porque no es que a nosotros nadie nos obliga, bueno, sí hay obligaciones, normas y leyes, pero en últimas cada vez es uno mismo el que decide ponerse el tapabocas y el que decide restringir y autorregular su propio comportamiento, atendiendo en últimas a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se supone como saber legítimo, como saber autorizado, como saber de lo que va a ocurrir y de lo que puede ocurrir, ¿no? Y digamos que ahí entra otro fenómeno más intenso del que había en la época de Foucault, y es el tema del rol que juegan las redes sociales, porque entonces las redes sociales hoy en día entran a participar en la lucha estratégica por la credibilidad. Entonces ahí los agentes sociales están expuestos a diversas fuentes de autoridad, las famosas fake news o falsas noticias que se difunden y se esparcen y que son, digamos, la cuestión de moda en el mundo actual. Eso plantea un problema novedoso que en el periodo en que escribió el ensayo Foucault no existía aún. Entonces, hoy eso se suma a un problema de autoridad del saber, que es que en las redes sociales pueden circular versiones alternativas a los relatos científicos. Y los mismos relatos científicos se ponen en duda, se ponen en cuestión, ¿no? Ya es una situación como muy típica de la contemporaneidad. Entonces cerramos la sesión, esta lectura, Michel Foucault, en relación con la temática del sujeto y el poder y en relación con nuestro interés por analizar y escudriñar lo que es lo relativo a la subjetividad. Muchas gracias por su participación.